estamos leyendo este versículo, amén, donde dice muy claro, es una advertencia, amén, de parte de Dios al pueblo, que le decía, sí, dice, Jehová estará con vosotros, sí, es decir, una condicionante, si vosotros estuvierais con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará, amén. Y el título de la enseñanza hoy es el ejemplo del rey Asa. Si le dejaremos, él también nos dejará, amén. Es una enseñanza muy fuerte, hermanos. Nosotros hemos salido de un campamento que hemos tenido mucha victoria, amén. Hemos sentido tanto la presencia de Dios que queríamos un día más. ¿Cuántos querían un día más? Levanten la mano. Amén. Al año vamos a sugerir un día más. Apóyenme para interceder con el pastor un día más, amén, para poder disfrutar de todo ese fin de semana largo y ese feriado para seguir en la presencia de Dios. Y bueno, yo sentía en este tiempo, ¿no?, que justamente esta palabra en mi vida, porque tal vez hemos visto la mano del Señor, hermanos. Todo ha sido un testimonio. El tema del toldo tan bello que hemos conseguido, la tarima, todo ha sido un testimonio, hermanos. Nosotros no teníamos dinero para poder alquilar algo así, pero por fe lo hicimos. Y cuando Dios ve fe, Dios actúa, amén. Y Dios nos sorprendió, nos bendijo con unos muebles que pudimos vender. Algunos se quedaron, y con eso vendido y lo recaudado también en el Ministerio de Alabanza y el Ministerio de Jóvenes, las ofrendas que eran del 2025, pudimos cubrir ese toldo, ¿no?, para que todos podamos tener un lugar especial, un santuario para el Señor. Y así, y muchas cosas lo hicimos con fe. Los detallitos que ustedes recibían, todo ha sido con fe, amén. Y entonces hemos visto una gloria, la victoria de Dios. A ver, muchos jóvenes, a ustedes que estén aquí, es una respuesta a nuestras oraciones, amén. Pero muchas veces nosotros podemos ver así la mano de Dios, su victoria, y decimos, bueno, yo he obtenido lo que he querido y dejo de buscar al Señor con esa intensidad. Empiezo a flaquear mi oración, empiezo a flaquear mi vida espiritual. Mientras hemos tenido una campaña de oración todas las noches, de 1 mes y medio hemos estado orando, hemos entrado en un ayuno de 3 días y todos esforzados los jóvenes para que ese campamento sea de bendición, amén. Pero ¿qué pasa cuando ya termina el evento? ¿Uno tiene que aflojar tal vez los ayunos, las oraciones? No, sino con mayor fuerza uno tiene que continuar, amén. Pero lastimosamente el hombre, cuando ya obtiene lo que quiere, como que luego ya se afloja y deja de esforzarse. Y el Señor no quiere eso para nosotros, amén. Sino quiere que experimentemos más y más y más la presencia y la gloria de Dios, amén. Entonces, el Señor me ponía en el corazón hablar de este tema, justamente del ejemplo del rey Asa. Vamos a empezar leyendo el contexto de ese pasaje en 2 de Crónicas 14, versículo 1 al 2, amén. Perdón, 1 al 6. ¿Sí? Como les decía, los versos que habíamos leído en principio eran una advertencia de parte de Dios. Yo quiero que esa advertencia la hagas tuya en esta noche, amén. Que si tú le dejas, Él también te va a dejar. Pero si tú perseveras, sigues buscándolo, Él también va a estar contigo, amén. Porque Dios, hermanos, no tiene un amor tóxico. ¿Cuántos dicen amén? El amor tóxico es, aunque se quiera ir, yo lo voy a retener a la fuerza. ¿No ve? Como que uno quiere tener a esa persona a la fuerza. No me importa si él no me quiere. Así es en este mundo. Nuestro Dios no. Si tú quieres irte y alejarte, Él te va a dejar. O sea, bueno, ya no voy a insistir. El Señor dice, no contenderá con el hombre para siempre. No va a estar tira y afloje. Sin embargo, nos atrae con sus cuerdas de amor, pero Él nunca nos está obligando a quedarnos en su casa o a quedarnos en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso Él nos advierte. Vamos a leer versículo 1 al 6 y dice así: Reinado de Asa. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de su Dios, de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos quebró, las imágenes, y destruyó símbolos de Aserá. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Y quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz
bajo su reinado. El 6, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Amén. Bendito Dios. Ahí nosotros podemos ver cómo era el corazón del rey Asa, ¿no? Que dice que hacía lo correcto, lo recto ante los ojos de nuestro Dios, ¿verdad? Amén, bendito sea el nombre de Jesús. Él dice que hizo lo bueno ante los ojos del Señor, quitó los altares, vamos a ver más adelante, los lugares altos, quebró imágenes. O sea, en su comienzo él mostró celo por las cosas del Señor, él mostró consagración, él quería realmente hacer las cosas bien. Amén. Ahora vamos a seguir versículo 7. Y dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros, es decir, capaces, ¿no? Eran bien capacitados, hombres de guerra. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Versículo 11. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Amén. Como él estaba alineado a Dios, él tenía una comunión con el Señor, estaba haciendo lo recto ante Dios. Él, ante el peligro, ante lo que estaba viniendo inminente, ¿él qué hizo? Dependió de Dios, oró al Señor. Pónganse a pensar, más o menos eran como 500,000, ¿cuántos serían en total? A ver, ¿han hecho los cálculos? Dice que primero Judá tenía 300,000 y de Benjamín 280,000, entonces eran 580,000 hombres. Pero ¿cuántos eran los etíopes? ¿Cuántos eran? Dice 1,000,000 de hombres. No solamente era 1,000,000 de hombres, sino también 300 carros. O sea, estaban totalmente equipados como para vencer. Pero ese momento Dios se iba a glorificar. ¿Cuántos dicen amén? Sí, y cada vez que un cristiano tiene pruebas, cada vez que un cristiano tiene situaciones difíciles, es el momento para que la gloria de Dios se manifieste en sus vidas. Amén. A veces nosotros nos quejamos, a veces nosotros renegamos y actuamos en la carne en vez de tener la expectativa de qué va a hacer el Señor ahora. Amén. Nosotros deberíamos recibir las pruebas como una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Una bendición, una oportunidad de poder ver más al Señor actuar, un testimonio más de lo que Dios puede hacer a través de las dificultades de cualquier índole que se vengan. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí podemos nosotros ver que, lo vamos a leer, que este varón clamó al Señor. Amén. Dice: en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Versículo 12 dice: y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, y Asa y el pueblo que con él estaban los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Qué interesante. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Dice que Dios había acompañado en esta batalla al rey Asa, a todo el ejército, y no solo les había dado la victoria contra los etíopes, sino que también pudieron llegar a otros lugares y Dios les daba la victoria. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Amén. Al que está a tu lado, dile: Dios tiene que estar contigo. Amén.
Exacto, Dios, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Aunque el enemigo se levante, si Él está contigo, la victoria está garantizada. No hay de qué temer. Satanás quiere venir a amedrentarnos, a zarandearnos, a decir: estás solo, estás sola, no va a pasar nada, Dios no te va a defender. Pero tú tienes que reprender las amenazas de Satanás y hacer como este varón Asa, que corrió a la presencia de Dios y le dijo: Señor, tú apóyanos, en ti nos apoyamos, en ti vamos a vencer. ¿Tú en quién te apoyas cuando tienes pruebas, amado joven, señorita? Ponte a pensar en este momento. A veces vamos al hombre antes que ir a los pies de Dios. A veces, como no tenemos a alguien a nuestro lado, nos sentimos tristes, nos sentimos sin apoyo. Pero Dios se siente triste cuando tú crees que estás solo o estás sola. Y me incluyo, amén. Cuando nos creemos que estamos solos, solamente es el enemigo que te está quitando la mirada de Dios. Porque si Dios está contigo, lo tienes todo. ¿Cuántos dicen amén? Si Él está a tu lado, tú tendrás provisión, tendrás consuelo, tendrás sosiego, tendrás fortaleza. Amén. Entonces no permitamos que el enemigo nos engañe ante las adversidades. Amén. Y algo que es muy bonito que él decía, a ver si lo podemos leer en la parte que él hace la oración. Dice: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna entre dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Como en otro pasaje de la Biblia dice: con muchos o con pocos, para Jehová es lo mismo, decía, ¿no ve? Asimismo, este hombre rey Asa reconocía que para Dios no había diferencia entre si eran 1,000,000 como los contrincantes o si eran la mitad. Al final, si Dios estaba con ellos, la victoria estaba garantizada. Amén. No pensemos nosotros humanamente cuando vienen las pruebas, no pensemos como los demás, como los del mundo, en apoyarnos en abogados y demás. Apoyémonos en Dios totalmente. Y Él va a dar por añadidura personas en las cuales podamos nosotros confiar y apoyarnos. Pero primero nuestra esperanza y nuestra confianza tiene que estar en Dios. Amén. Y luego dice: en tu nombre venimos contra este ejército. ¿Verdad? Decía primero: en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos. Qué importante, hermanos, levantar el nombre del Señor. Dice la palabra, ¿no? Porque no es vuestra la guerra, sino la de Dios. Cuando tú ya has entregado tu vida a Jesús, estás orando, estás hablando con Él, tu vida ya le pertenece a Él. Entonces tus problemas también son sus problemas, tus tristezas también son a Él también le competen, a Él también le preocupan. Entonces, cuando tú estás en una adversidad, pues tú di: en el nombre de Jesús yo estoy aquí, en el nombre de Dios yo voy a vencer, porque Él está conmigo como un poderoso gigante. Nosotros no nos representamos a nosotros mismos, representamos al reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Representamos a Cristo. Entonces somos representantes del reino de Dios y en su nombre vamos a ganar las victorias, no por nuestra propia sabiduría, por nuestra propia prudencia o por nuestra propia capacidad. Cuando tú quieres apoyarte en tu capacidad: no, yo soy abogado, digamos, el César tiene un problema, yo soy abogado, en un ratito voy a solucionar esto, ¿no? ¿En quién se está apoyando? En su profesión, ¿verdad? Pero no importa si tú tienes muchos títulos e influencias, siempre apóyate primero en el Señor. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Jesús? Y luego dice ahí: en tu nombre y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Al ver Dios esta dependencia, esta humillación de Asa, porque él era un hombre, un rey, ¿verdad? De una eminencia, pero él se sabía humillar ante Dios y se entregó a Él, y el Señor dice que deshizo totalmente a los etíopes, le dio una gran victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que el temor de Jehová, el terror, cayó sobre las otras naciones. Hermanos, cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, la gente que está afuera también lo observa. ¿Cuántos dicen amén? Y eso también es para testimonio. Al que está a tu lado, dile: testimonio. Amén. Un testimonio para que otros se acerquen. Hace unas horas atrás escuchaba a Paulino que comentaba que un amigo lo estaba buscando, ¿verdad?, para ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque su testimonio, o sea, ver que él iba a la iglesia de alguna manera, dijo: yo quiero lo que él tiene. Amén.
Yo quiero eso, yo quiero ver cómo es ese Dios que lo ha levantado a Paulino, que ha cambiado su vida. Y así nosotros también, cuando se ve la gloria de Dios a través de pruebas en nuestras vidas, la gente también puede reconocer y un día nos busca, un día nos dice: necesito apoyo en oración, necesito que me ayudes, necesito que me lleves a tu iglesia. Gloria a Dios. Entonces es visible el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Bendito sea el Señor. Y ahí luego viene el versículo que habíamos comenzado a leer. Amén. Dice el 15:1. Vino el Espíritu de Dios. ¿Quién vino? Sobre Azarías, hijo de Obed. Hermanos, ¿se acuerdan que en el campamento hemos hablado que el Espíritu Santo no venía sobre todos, sino sobre ciertos personajes, sobre profetas, sobre reyes, sobre sacerdotes? Amén. Porque había un propósito, era un mensaje que dar al pueblo de Dios. Y cuando el profeta se levantaba, toda la congregación se quedaba así calladita escuchando, porque era la palabra de Dios. Antes no había esto. No había Biblia, entonces ¿qué se necesitaba? Alguien que pueda ser el instrumento, el canal de bendición, el canal que pueda transmitir el mensaje de Dios a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y en este momento el Espíritu Santo vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: escuchen, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. ¿Cuántos dicen amén? Él les estaba dando una advertencia. ¿Por qué? Porque Dios todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo escudriña, y conoce este corazón que es engañoso y perverso, ¿verdad? Y por eso dijo: les doy una advertencia, porque Dios ya sabía lo que iba a pasar. Amén. Entonces yo les animo, jóvenes, que hagamos nuestra este mensaje hacia nosotros, algo personal, que nos diga a mi Mariela: si tú me buscas, yo voy a estar contigo, y si tú estás a mi lado, yo te voy a acompañar, pero si te alejas, yo también me alejaré. Eso nos está diciendo el Señor. Amén. Y el versículo 3 dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, el Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Y en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y otra ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Versículo 7 conmigo, 2, 3. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Amén. Ahí el profeta se levantó y dijo: ha pasado todas estas calamidades el pueblo de Dios porque se olvidaron del Señor, se olvidaron de su Dios, y vinieron las consecuencias. Pero ahora ustedes que están viendo la mano de Dios, que el Señor les ha dado un rey temeroso, entonces ¿qué tenían que hacer? Esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Hermanos, ¿qué es esforzarse? Esforzarse es dar más allá de nuestras fuerzas. Amén. De lo que estamos habituados a hacer. Tal vez aquí, por ejemplo, nuestras hermanitas tuvimos una actividad en la mañana, era el cumpleaños de Cristiano, era muy lejos, pero les tenían que ir ¿hasta dónde? Hasta Sibingani, al otro extremo también, y de ahí han venido aquí. Eso ha requerido de un esfuerzo, ¿verdad? Porque hubiese sido fácil que de aquí nomás ya se vayan allá, pero había que hacer varios tramos, varios viajes. Entonces ahí nosotros podemos identificar que ha sido un esfuerzo. Y así, para buscar al Señor, para mantenernos firmes en su camino, para mantener el fuego de Dios encendido en nuestro corazón, ¿qué necesitamos? Esfuerzo. No va a ser fácil que te levantes a las 5 de la mañana a orar, ¿sí o no? Peor si te has dormido a las 2 de la mañana. Pero peor si no hemos tenido un día fácil y estábamos súper cansados. Va a requerir de amén. Pero así como dicen en el mundo, ¿no? Todo esfuerzo tiene su. ¿Cuánto más en las cosas de Dios? Los que estaban en la universidad, a veces nos amanecíamos entregando exámenes, haciendo tantas cosas, porque todos los parciales se juntaban, ¿verdad? Y así esforzados íbamos sin dormir a dar a nuestros exámenes, ¿verdad?
¿Cuánto más deberíamos esforzarnos para lo que es eterno? ¿Cuántos dicen amén? Para lo que no es pasajero, pues un título profesional es pasajero, pero el título eterno es para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí la palabra decía, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice así: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables en toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová, ¿no? Ahí vemos que él, al oír la palabra de Dios, él no se quedó de brazos cruzados, sino que comenzó a esforzarse. ¿Qué comenzó? Amén. No como a debilitarse, sino que cobró ánimo, dice la palabra de Dios, y comenzó a servir al Señor, comenzó a hacer mayores obras que el Espíritu Santo le ponía en su corazón. Amén. Pero antes de continuar con todo lo que es esa redacción del capítulo 15, vamos a ver este punto que habíamos conversado a un principio, donde decía: Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. ¿Qué es estar con Dios, hermanos? Porque esa es la condición, dice, ¿no? Si él nos va a dar la victoria, si estamos con él, él también estará con nosotros. Estar con Dios es estar de su lado y él del nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Estar con Dios. Ustedes hemos escuchado el día miércoles cuando el pastor predicó, ¿se acuerdan? En un momento predicó de José, amén, que fue vendido por sus hermanos y demás. Estuvo en la casa de Potifar, luego estuvo en la cárcel, pero algo que resaltamos de toda esa historia es que siempre decía que Jehová estaba con él, amén. Por eso es que todo lo que hacía prosperaba, donde él estaba era bendecido. Y así hoy podemos nosotros entender cuán importante es que el Señor esté con nosotros, amén. Y que no le contristemos, que no lo alejemos con nuestras actitudes, que no le alejemos con nuestros pensamientos, nuestro corazón engañoso, amén. ¿Cómo podemos mantenernos con él? Vamos a ver Primera de Reyes 11:38. ¿Quién vive? Primera de Reyes 11:38. Si nos anotamos, si se marcan sus Biblias, va a ser de mucha bendición. Amén. Primera de Reyes 11:38. Van a disculpar, en esta época me da alergia y por la rinitis empiezo a toser. Amén. 11:38 dice así la palabra. Vamos a leerlo. Amén. Dice así: y si prestareis oídos a todas las cosas que te mandare, y anduviereis en mis caminos, e hiciereis lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, ¿qué dice? Yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la que edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Amén. Estas palabras eran palabras que Dios le estaba hablando a Jeroboam. Dios lo eligió para que él reine. Amén. Y le estaba dando una promesa y le decía: si tú hicieres todas estas cosas, yo estaré contigo. Entonces aquí está la fórmula para que Dios esté con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a desglosarla ahí un poquito, ¿ya? ¿Qué dice amén? Primero, si prestareis oídos a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, ahí ya sabemos, ¿no? Pero el primero, ¿qué dice? Si prestareis oídos. ¿Qué quiere decir? A lo que yo te mandare. Prestar atención a la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra en 1 de Samuel 15:22? A ver, vamos a ir rápidamente, pero pueden poner así una marquita. Ustedes tienen así escrito en sus Biblias, lo marcan porque vamos a volver a ir. Dice así, 1 de Samuel 15:22. Vamos a leer. Amén. Lo tenemos en la pantalla. Si quieren podemos leer de ahí. Dice así la palabra del Señor. Y Samuel dijo:
Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y la última parte, ¿qué dice? Y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, a Dios le importa más que tú le estés prestando atención a su mandamiento que todas las cosas que tú puedas hacer para Él. O sea, a Él le importa que tú escuches y al pie de la letra puedas obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Que yo pueda prestar atención a toda la instrucción. En el contexto, aquí, ¿qué había pasado? Saúl, el primer rey en Israel, él no obedeció a la palabra de Dios, no escuchó. Dios le dijo, vas a eliminar a todos ellos, a todos a sus opositores. Y él, sin embargo, no escuchó. Y se guardó, dice, algunos animales, se guardó algunos tesoros y los trajo. Inclusive dejó con vida, creo, al rey y de ese pueblo, ¿no? Y cuando estaban ya él sacrificando, dice que ahí escuchó el profeta Samuel y dijo, ¿qué es ese bramido de vacas? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Y ahí Saúl se excusa, no, es que he traído todas estas cosas para ofrecer al Señor, que no sé qué, ¿verdad? Y ahí el Señor, el Espíritu Santo, usa la vida de Samuel y le dice esto: se complace Jehová en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. De nada servía que él haya traído todas esas cosas para sacrificar si Dios nunca se lo había pedido. Amén. Entonces muchas cosas nosotros podemos hacer, pero Dios nunca nos ha pedido y creemos que así le estamos agradando al Señor, y eso es totalmente contrario, porque lo que más le importa a Dios es la obediencia. ¿Qué es lo que más le importa? Y que prestemos atención, porque muchas veces aquí podemos estar sentados, pero nuestro corazón y nuestra mente, ay, habré apagado la caldera, ¿no? Cosas así. Ay, creo que no he pagado la luz, así, ¿no? Preocupados. Dios quiere que cuando nos sentamos en su casa escuchando la palabra de Dios, dejemos a un lado las distracciones, dejemos de lado todo, porque el enemigo es sutil y con distracciones y preocupaciones te va a robar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no te distraigas. Al que está a tu lado, dile, no te distraigas. No, amén, porque Satanás, que Dios lo reprenda, es sutil para que tú puedas quitar tu atención y tus 5 sentidos de la palabra de Dios. Amén. Por eso primero está, dice, para poder estar con Él tenemos que prestar atención a sus mandamientos. Otro pasaje, Deuteronomio 28:1. Dice así la palabra en Deuteronomio 28:1. Amén. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Acontecerá, dice, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, no solo algunos, sino todos, dice, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas estas naciones. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces aquí vemos claramente otra vez que para estar con Él lo que necesitamos es obedecer, oír sus mandamientos, prestarles atención. Y así también decía, vamos a volver al primer pasaje, a Primera de Reyes 11:38. Decía: si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos, ¿qué dice? Anduvieres en mis caminos. Andar en sus caminos es justamente lo que hemos hablado, obedecer. Eso es andar en sus caminos. Que toda nuestra vida sea un ejemplo de obediencia. Si el Señor me dice perdona, ¿yo qué tengo que hacer? Perdonar. Si el Señor me dice predica mi palabra, ¿yo qué debo hacer? Predicar. Si el Señor me dice arrepiéntete, ¿yo qué debo hacer? Arrepentir. Mi vida, mis caminos siempre tienen que estar guiados por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces eso dice, ¿cómo podemos estar con Dios? Ahí claro, dice primero oír sus mandamientos, o quiere decir prestar atención.
Segundo, andar en sus caminos. Y luego decía, si hicieres lo recto delante de mis ojos. Y eso, ¿cómo podemos nosotros traducirlo? Como integridad. Al que está a tu lado, dile integridad. Aquí no dice delante de los ojos de los pastores, delante de los ojos de los hermanos, sino delante de los ojos de Dios. Porque saben que no es difícil aparentar, hermanos, o al menos si uno tiene algún don del teatro, uno puede aparentar y mostrar que está muy bien, muy santo. Algunos somos muy expresivos y tal vez no podemos ocultar la tristeza, no sé, pero se puede engañar al hombre, pero a Dios no se puede engañar. Por eso es importante cuando dice aquí, a ver, vamos a leerlo: y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la que edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, aún en lo secreto, aún cuando nadie me ve, aún en mis pensamientos que nadie los puede escuchar, yo tengo que agradarle a Él. Amén, hacer lo correcto. Y teniendo un corazón que siempre esté tomando en cuenta la palabra de Dios. Por eso dice, y mis mandamientos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David. Guardar, reitero, es obedecer, ponerlos en práctica. Amén. Vamos a leer Josué 1, 5 al 9. Es un versículo muy conocido, uno de los primeros pasajes que nosotros nos memorizamos. Vamos, Josué capítulo 1, versículo 5 al 9. Gloria a Dios. Dice así la palabra: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seáis prosperados en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que las cosas les salgan bien? Todos, ¿no? Y cuando no nos sale, ¡ay, cómo nos frustramos! El 9, mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si te vas a la China, si te vas a Argentina, si te vas donde te vayas, si tú estás con el Señor, Él te va a proteger, te va a cuidar, y donde vayas, Él te va a prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Hemos leído ahora lo que Dios le habló a Jeroboam. Ahora estábamos leyendo lo que Dios le habló a Josué. Y en un principio de quien estamos hablando en esta noche era del rey Asa. Igual, ¿se dan cuenta? Son mensajes semejantes. A sus siervos el Señor siempre les daba una advertencia, siempre les daba una instrucción y les decía: mira, si tú quieres que yo vaya contigo, entonces escucha mi palabra, escucha mis mandamientos, obedéceme, no te apartes, medita en este libro de la ley, obedece, presta atención. ¿Se dan cuenta? Entonces, hoy estábamos leyendo el primer versículo. Vamos a volver a ir en Primera de Reyes, ¿era? No, eran Crónicas, ¿verdad? Segunda de Crónicas 15. Amén. Vamos a volver a Segunda de Crónicas capítulo 15, donde después de esa gran victoria que Dios le dio al rey Asa y a toda Judá y Benjamín, amén, ahí fue donde él le dio la advertencia y le dijo: si tú estás conmigo, yo también estaré contigo, pero si tú me dejas, yo también te dejaré. Y luego, y les repito, hasta aquí hemos podido estar con Él, hemos visto su victoria, pero el Señor nos sigue advirtiendo para que nosotros perseveremos, porque reitero, un día podemos estar bien con Dios, pero al día siguiente podemos olvidarnos de Él y de su palabra. Hemos tenido una gran victoria, repito, en el campamento. ¿Cuántos dicen amén? Todo ha sido por fe, hasta estos jueguitos de las pelotas choconas, ahí toda esa pelota gigante del Wally, todo fue por fe. Dios nos bendijo y todos los jóvenes estaban felices con las prédicas, con las ministraciones, las alabanzas, pese a que el sonido estaba a veces medio mal, pero todos felices y contentos. Pero ¿y qué queda después?
Yo no tengo que esperar, al año voy a esperar para otra vez sentir la presencia de Dios. No, yo tengo que esforzarme, tengo que buscarle más, porque Dios no solo se va a manifestar en el campamento, se va a manifestar todos los días que tú le busques en su presencia. Amén. Y dice así, vamos a ver, primera de Crónicas 15, versículo 7. Dice: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Y ahora sí el 8. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. ¿Y qué hizo? Reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. ¿Se dan cuenta? O sea, las personas al ver que tú tienes a Dios y tienes su respaldo, van a querer estar contigo, ¿no? Van a querer estar apoyándote, van a querer estar a tu lado porque quieren experimentar el poder de Dios. En ese tiempo, amados jóvenes, había una gran apostasía en el pueblo de Dios. Aquí Asa estaba reinando Judá y Benjamín, pero había otra parte del reino que se llamaba Israel, donde estaban las otras tribus y donde ahí muchos de los reyes, tanto en Judá como en Judá y en Israel, se apartaban de Dios, hacían lo malo ante los ojos de Dios. Pero en este momento, en Judá, Asa estaba haciendo lo correcto, hemos visto. Estaba buscando al Señor, estaba obedeciendo, estaba procurando obedecer, quitando los altares, los dioses. Pero en la otra nación contemporánea no estaba pasando lo mismo. Por eso es que muchos se iban al reinado de Judá. ¿Entienden? Se habían pasado con él. Entonces, qué interesante ese punto, ¿no? Cuando nosotros estamos con la presencia de Dios, las personas van a querer estar con nosotros, van a querer venir aquí a la iglesia, ¿no? ¿Cuántos quieren que la iglesia se pueda llenar más? Amén, más jóvenes, más hermanos que vengan. Entonces tenemos que manifestar la gloria de Dios. Aquí dice, entonces 9. Después se reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. 10. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 10º del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová el botín que habían traído, 700 bueyes y 7,000 ovejas. ¿Imaginan qué matanza? Era terrible, ¿no? Pero todo habían sacrificado para el Señor. 12. Entonces prometieron, escuchen esta parte, ¿cómo prometieron? O sea, no era con falta de reverencia, sino con mucho entendimiento, con toda su mente, con todo su corazón. Señor, prometemos en este día, dice, ¿qué prometieron? Que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, con todos sus sentimientos, con toda su fuerza, iban a buscar. Y cuando dice de todo corazón, quiere decir sinceramente. Al que está a tu lado, dile sinceramente. Amén. Gloria a Dios. Y luego dice el 13, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque todos, de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos. Y Jehová les dio paz por todas partes. Ahora escuchen esta parte. Y aún Maaca, madre del rey, o sea, de su propia mamá, escuchen, él mismo la depuso de su dignidad, es decir, le quitó su título de mamá del rey. Le dicen reina madre, así les decían, ¿no ve? ¿Por qué? Dice, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo eso, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Qué lindo, amén. Él
en ese tiempo Dios ya había visto la gloria de Dios, él se había apoyado en él, Dios le dio esa victoria con tantos pueblos. Y luego, ¿qué hizo? Como les dije, no se aflojó y dijo, ya me ha dado victoria, ya haré mis cosas. No, se siguió esforzando. Y es más, fue radical. Les dijo, les volvió a todo el pueblo al Dios verdadero, para que juren solemnemente que van a buscar al Señor, que hagan una promesa, un voto. Amados hermanos, qué importante es ser un buen líder, de poder llevar a los que están a tu cargo a la santidad de Dios, a la obediencia de Dios, al amar a Dios. Amén. Todos, en algún momento, si Cristo no viene antes, vamos a ser padres. Amén. Papás o mamás, si el Señor lo quiere, o nos va a poner Dios en algún cargo, etcétera, tal vez en la iglesia. Hermanos, qué importante es que nuestro liderazgo sea bendecido por Dios y que nosotros seamos personas que alienten a sus hijos o a sus ovejitas a buscar al verdadero Dios. Amén. Esta tarde justamente hablaba yo con unas hermanitas y les decía, qué diferente es cuando la mamá o el papá están buscando al Señor, sus hijos siguen el ejemplo. Amén. Pero cuando el papá o la mamá a veces no busca y no persevera en los caminos de Dios, tampoco los hijos pueden perseverar y buscar el camino de Dios. Y yo lo he visto todos estos años, aunque siempre les digo parezco joven, pero no, ya tengo muchos años sirviendo al Señor en el ministerio y he visto eso. Por eso, hermanos, seamos fieles con nuestra responsabilidad de llevar a otros al camino verdadero de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a nuestro Dios. Entonces, hermanos, les repito, si la presencia de Dios va a estar con nosotros, vamos a tener batallas ganadas. Amén. Así como Asa tuvo, vamos a tener la presencia de Dios. Quiero decirte que la presencia de Dios, su respaldo, es imprescindible para poder vivir en esta vida. ¿Sí? No es con algo que tú dices, bueno, no importa si no está, voy a seguir. No, no hay eso. Sin Dios no somos nada. Amén. Juan 15:5, ¿qué dice? Apartados de mí, nada podéis hacer. Y cuando dice nada, es nada. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Amén. Necesitamos la presencia de Dios. Vamos a ver Salmos 16:11. Vamos a ver Salmos 16:11. Vamos a escudriñar bastante la palabra de Dios. No nos vamos a ir vacíos. Tenemos que irnos llenos de su espíritu. Salmo 16:11. Si ya me ha ganado la ayuda visual, lo vamos a leer. Amén. Dice así la palabra de Jesús, del Señor. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, nos va a mostrar la senda de la vida, nos va a acompañar, nos va a dar gozo, nos va a dar paz. ¿Y cuántos quieren paz? Levanten la mano. Creo que todos, porque a veces vienen pruebas, tribulaciones y uno está turbado, no puede dormir, no puede estar tranquilo. Por eso es tan importante tener paz. Creo que a las personas en el mundo lo que más piden cuando tú les hablas es paz, quieren paz, ¿verdad? Pero la paz del mundo no es la verdadera paz, porque la paz del mundo es como que si todas las cosas están bien, entonces tengo paz. Pero la paz de Dios se manifiesta aun cuando hay pruebas y tribulaciones. Hay tranquilidad. ¿Cuántos confían en Dios? Digan amén. Entonces la presencia de Dios nos va a dar paz, nos va a dar seguridad. Segunda de Corintios 3:17. Amén. Nuestro hermano Oliver nos va a ayudar porque ahí son varios versículos. ¿Qué dice la palabra en segunda de Corintios 3:17? Vamos a leer, 2, 3. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Si está Dios contigo, vas a sentir libertad. Nada te va a atar, nada te va a atormentar o te va a ofuscar, porque Dios estará contigo. No va a haber cadenas en tu vida. Amén. O que algo que te atrape o que te turbe. Por eso necesitamos la presencia de Dios. Dice, ¿dónde está? Es decir, la presencia de Dios, allí hay libertad. Vamos a ver Éxodo 23:14. Amén. Éxodo 23:14. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Si ya lo tenemos aquí en la ayuda visual, ya lo tenemos, lo podemos leer. Amén. Dice así la palabra. Qué raro, Éxodo 23:14. No sale eso. Creo que me equivoqué, hermanitos, no puede ser. Amén, voy a buscarlo y mi celular mismo está apagado como para acordarme en la concordancia.
pero vamos a ponerlo ahí una marquita para recordar. Cuando dice Jehová estará con vosotros y vosotros estaréis tranquilos, a ver si alguno me lo busca, ese pasaje está en Éxodo también. Debe ser 20. A ver, Éxodo 20, 14. Pero ese es bien bonito. Jehová estará con vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice la palabra. 14, 14, amén. Si alguien tiene, aquí está, yo tengo un lapicero aquí, lo vamos a corregir sobre la marcha. Amén. 14, 14. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. 2, 3. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, amén. Él va a traer tranquilidad en medio de tu prueba, en medio de tu dolor, en medio de una enfermedad. Él va a pelear por ti y por eso vas a estar tranquilo. A ver, dile al que está a tu lado, tienes que estar tranquilo, dile. Amén. Aleluya. Amados jóvenes, el Señor le decía por eso al pueblo, ¿no? Hasta aquí han visto la gloria de Dios, les decía. Pero si ustedes quieren ver más, tienen que seguir y tienen que ser fieles, porque si ustedes están conmigo, yo voy a estar con ustedes. Amén. Yo les reitero lo que les dije a un principio. El amor de Dios no es un amor tóxico, no es un amor que te va a obligar a estar, o estás conmigo o me mato, ya. Eso es lo del mundo, ¿sí o no? Pero el amor de Dios no es así. Él te dice, si estás conmigo, mira, yo tengo todo esto para ti, pero tú eres libre de decidir y Él no te va a estar obligando y ahí como que presionándote para que estés sí o sí con Él. No, algo que Él nos ha regalado, uno de sus atributos morales también es la libertad de poder decidir. Amén. Y Dios va a respetar tu decisión y por eso les decía, en ustedes está, en sus manos está que yo esté con ustedes. Si ustedes no me dejan, si ustedes obedecen mis mandamientos. Amén. Algo que podemos resaltar de lo que pasó con Asa, amados jóvenes, era lo que les decía, que él no se quedó de brazos cruzados, sino que él se esforzó más. ¿Y qué hizo? Leamos, quitó los ídolos abominables de toda la ciudad de Benjamín y de las ciudades que había tomado, es el versículo 8, en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Esto es una obra muy, muy importante, porque si no había altar, no había sacrificio, y si no había sacrificio, no había comunión con Dios. Entonces, algo que él se preocupó sobre todo era restaurar la comunión del pueblo con Dios. Amén. Entonces, siempre que tú estás con el Señor, para ti va a ser muy importante llevar al pueblo de Dios a una comunión, a tu hermano, a tu prójimo. Tú vas a siempre querer llevarle a la comunión del Señor. Tú mismo vas a cuidar tu comunión para poder, o sea, tu altar con Dios, para ser de bendición para otros y que no sea descuidado, porque si nosotros leemos, el altar del Señor estaba arruinado, abandonado, porque como yo les dije, había apostasía en esos tiempos. Los reyes se olvidaban de Dios, traían otros dioses, como vimos también en el campamento cuando hablábamos de Ezequiel, ¿se acuerdan? Amén. Entonces, esto fue muy importante, porque la comunión de Dios con Dios, hermanos, si no hay comunión con Dios, no hay nada, no hay victoria, no hay dirección, no hay paz, no hay nada. ¿Cuántos dicen amén? Y qué importante que Asa en ese momento fue un instrumento de Dios para bendecir a otros. ¿Sí? ¿Tú quieres ser un instrumento? Entonces, quédate a su lado. Yo sé que el mundo ahorita les está ofreciendo a ustedes jóvenes todo, en plato, en bandeja de plata, ¿no? Ahorita está el corso, están las bebidas, están las fiestas de carnaval, tantas cosas el diablo les está ofreciendo. Pero dice la palabra en Santiago, sé fiel hasta la muerte, dice, ¿no? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Amén. Entonces soporta. Cuando tú soportas la tentación, también estás actuando en favor de Dios. Él también te va a respaldar. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? Gloria a Dios, amén. Bendito Dios, amén. Además de darnos su presencia, su respaldo, como les decía, su libertad, Él también nos quiere usar como instrumentos, así como le usó a Asa.
Amén. Que a tus compañeritos de la U, a tus compañeritos del trabajo, tú les puedas hablar del Señor. Miren cómo aquí está John Kevin también, gracias a que vino cristianito, amén, santo Dios. Y así mismo aquí está la Dani porque su hermanita la Sonia la trajo. Y así todos hemos sido bendecidos que alguien nos ha traído a la casa del Señor, ¿sí o no? Amén. Entonces seamos esos instrumentos, que lo que de gracia hemos recibido, de gracia también demos. Hemos recibido de gracia su salvación, el poder venir a la casa de Dios, también demos a otros la oportunidad de conocer a Dios y poder restaurar su comunión. Inspiró al pueblo a la comunión, como les había dicho. Cuán importante es ser un líder guiado por el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí todo parece muy bonito, todo muy bello en el reinado de Asa. Pero pasaron 20 años y su corazón se volvió autosuficiente, se volvió independiente de Dios y en vez de confiar en el Señor, confió en su propia prudencia. Proverbios capítulo 3, versículo 5 en adelante. Amén. ¿Qué dice la palabra? Es un versículo muy conocido. Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amados jóvenes, no importa los años que estés en el evangelio, si estás 3, 4, si estás 20, si estás 15, no importa. Siempre vamos a necesitar de Dios. Y si tú te vas acercando más y más, te vas a ir dando cuenta cuán inútil eres sin Él. Amén. ¿Cuánto más te falta? Ay, no, Señor, pensé que ya lo había dejado todo, pero tú me vas mostrando que no. Amén. Que todavía tengo cosas que tengo que cambiar y te necesito. Amén. Ahora vamos a ir a 2 de Crónicas 16. Ahí es donde comienza Asa a dirigirse a su manera en vez de a la manera de Dios. Vamos a ver, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová. ¿Qué hizo? ¿De dónde? Chicos, los tesoros de la casa de Jehová eran sagrados. Nadie podía usar para otra cosa sino para el servicio de Dios, ¿entienden? Es como que ahorita nosotros saquemos la batería y usemos para otro uso vil o para comprar, no sé, ¿qué se puede decir? El favor del presidente, digamos, ¿no? O algo así. Vamos a leer. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y la casa real y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo como hubo entre tu padre y mi padre, y he aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Hijón, Dan, Abel Maim, de las ciudades de aprovisionamiento y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron a Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó a Geba y a Mispa. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: escuchen, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo, con todo porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. ¿Saben qué tremendo? Aquí no era tan grave, digamos, la amenaza, pero él no buscó al Señor, no buscó como en sus inicios, como cuando estaba, en otras palabras, en su primer amor con Dios. En su primer amor con Dios, lo que le creyó al Señor y le dijo: no importa, Señor, tú me vas a dar la victoria, aunque nosotros somos prácticamente la mitad comparados a los etíopes. Y porque se apoyó en Jehová, dice que le dio la victoria. Pero ahora ni siquiera oró al Señor, no le preguntó: Señor, ¿será que tengo que salir en guerra contra ellos? ¿Será que es tu voluntad que yo haga alianza y más con las cosas sagradas de Dios? Sino que él directamente hizo las cosas
como autosuficiente. O sea, yo ya soy el rey, ya tengo experiencia de 30 y tantos años y lo voy a hacer. ¿Se dan cuenta? A veces pasa eso con los hijos de Dios, con los cristianos. No, el Señor me va a ayudar, yo ya sé. O sea, como que nos confiamos y eso a Dios no le agrada. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí un hombre de Dios se levantó y le dijo eso. Vamos a leer nuevamente. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo, con todo porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Este pasaje, llévatelo en esta noche, amén, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder, dice, a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Se dan cuenta? Qué loco es para Dios. O sea, nos dice, estos locos actúan locamente. No buscar a Dios en las pruebas, no buscar a Dios para pedirle el consentimiento y la dirección para tomar decisiones en mi vida. Por eso le dice, locamente has hecho, ahora peor te va a ir. Eso es lo que pasó. Por eso la desobediencia, hermanos, acarrea maldición. Al que está a tu lado, dile: no desobedezcas, porque si no habrá más guerra contra ti. Amén. Amén. Y dice, vamos a seguir leyendo. Y dice el 10, entonces se enojó. ¿Qué hizo Asa? En vez de humillarse, se enojó. ¿Qué muestra ahí? Orgullo. Porque cuando tú eres orgulloso y alguien te está hablando para que te arrepientes, para que obedezcas a Dios, para que tomes una buena decisión y tú te enojas, ¿qué es lo que se está enojando? Tu orgullo. Él tanto tiempo ya era el rey y había visto el respaldo de Dios, él ya se confiaba en sí mismo y decía: ¿y este qué se cree para venir a mí y decirme estas cosas? O sea, no discernió que era Dios hablando. A un principio, ¿se acuerdan? Azarías vino y le dio la palabra, ¿no? Y él humildemente aceptó y se esforzó más y derribó los altares. A su propia madre la sacó de su puesto. Tú no vas a ser reina madre, ¿por qué? Porque tú has traído dioses aquí, fuera ya, ¿no? Imagínense, o sea, fue una actitud radical, porque él tenía que ser ejemplo para los demás. No es que la botó, ¿no? Pero sí le quitó su título porque no estaba siendo de bendición para Israel. Amén. Pero aquí vemos otro Asa, un Asa orgulloso, un Asa que se enojó. Y miren lo que hizo. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó ¿dónde? En la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. ¿Se dan cuenta? O sea, su corazón estaba duro. ¿Cómo estaba su corazón? Estaba muy duro el corazón de Asa. Hermanos, no podemos nosotros llegar a eso. ¿Cómo se endurece el corazón? Porque nos alejamos del Señor, dejamos de orar, dejamos de ser humildes en su presencia, dejamos de ponernos a cuentas con Dios. Entonces ya no nos gusta que nadie nos corrija, no nos gusta que nadie nos diga: no hagas esto, está mal. Y inclusive puede ser el mismo Dios que te está hablando a través de un hermano y tú estás rechazando. Y si tú rechazas a ese hermano, ¿a quién le estás rechazando? A Dios. Por eso el Señor le decía a Samuel, no sé si conocen ese pasaje, cuando Samuel se sentía triste porque Israel pedía rey, ¿no? Antes Samuel era quien gobernaba, Dios hablaba a Samuel y gobernaba a Israel, pero hubo un tiempo donde todos decían: queremos rey, queremos rey. Y ahí, ¿quién se sintió triste? Samuel, porque se sintió menospreciado. Dijo: Señor, no quieren que tú reines o que yo sea un instrumento tuyo. Y ahí el Señor le dice a Samuel: a ti no te han menospreciado, a mí me han menospreciado, dijeron. ¿Así? Entonces muchas veces puede ser que Dios esté usando la vida de tu pastor, tu pastora, tu amigo, hermano, líder del ministerio donde estás, o de tus propios papás, y tú estás rechazando al mismo Dios su consejo. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y aquí tristemente Asa lo echó en la cárcel.
En vez de decir gracias, más bien me humillaré, perdón. Podía correr a los pies de Dios y decir, Señor, yo he pecado, perdóname, límpiame, como lo hizo David. Pero no, duro su corazón. Escuchen el 11. Mas he aquí, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, ¿qué pasó con Asa? Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. El 14. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas preparados por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Miren lo que pasó. En su enfermedad, ¿qué hizo? No buscó al Señor, sino buscó a los médicos. Hermano, no está mal que tú vayas al médico. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha dado sabiduría, ciencia, pero si tú no vas primero a Dios, ahí es donde tú le estás desagradando al Señor. Amén. Cuando tú pones más tu confianza en el hombre o en la ciencia o en la psicología, estás desagradando a Dios. Primero tu confianza, ¿dónde tiene que estar? En el Señor. Por eso dice en su enfermedad. O sea, Dios es como que le estaba dando una última chance para que él se arrepienta. Porque se dan cuenta, cuando uno está enfermo, hermanos, es tremendo. Los que han estado enfermos alguna vez saben. Cuando, no sé, les viene una enfermedad, un cáncer, una enfermedad tal vez, ¿cómo se dice estas enfermedades? Inmunológicas, ¿no ve? Son así como el lupus y cosas así. Chicos, no es fácil vivir con algo así, autoinmune, ¿no ve? Exacto. O cuando tal vez tienes que necesitar diálisis por la insuficiencia renal. O sea, hermanos, no es fácil. Y Dios permite a veces para que tú puedas depender de Dios y volver a los caminos del Señor. Dios muchas veces ha permitido que venga la enfermedad para que uno recapacite y diga, no, tengo que volver al Señor. Y esta era una oportunidad que Dios le estaba dando para buscar a Dios, pero pese a eso su corazón estaba tan duro que el rey no buscó al Señor. Amén. Este ejemplo que el Señor nos permite en su palabra, nosotros no tenemos que tenerlo en poco. Nosotros tenemos que realmente buscar a Dios, apoyarnos solamente en Él. Amén. Si ustedes se dan cuenta, cuando Él pidió alianza, Él estaba actuando en sus emociones, en su propia prudencia. Él estaba hasta locamente sacando los tesoros de la casa de Dios para hacer un pacto con otro rey pagano, cuando nadie podía tocar esas cosas que eran especiales para Dios. Y ahí tú puedes ver que tal vez tú puedes estar usando los dones que Dios te ha dado para las cosas del mundo. Hay muchos que comenzaron adorando aquí al Señor en la casa del Señor, en sus iglesias, pero un día dijeron, no tengo dinero, entonces me voy al mundo, y ahora están en el mundo cantando. O como ese ejemplo de ese joven que dio Paulino, ¿verdad? Ese muchacho que murió, ese era colombiano, Jason Jiménez. Él dijo, a mis 35 voy a servir al Señor, todavía quiero disfrutar del mundo, dijo, ¿no? Y cabalito, antes de cumplir 35 era, o cumpliendo 35, 34, murió. ¿Se dan cuenta? Pues la vida, hermanos, no la tenemos comprada, no sabemos cuándo nos vamos a ir. Pero ¿qué hizo? Con el don que Dios le dio, lo dedicó al mundo, a las cosas del mundo. Entonces, no hagas tratos, no hagas pactos con este mundo, no entregues lo santo que Dios te ha dado para las cosas del mundo. ¿Cuántos dicen amén? A veces dice, ay, estoy soltero, nadie me da interés en la iglesia. Mira a buscar una chica del mundo. Ahí también estás haciendo pacto con el enemigo, porque tienes necesidad de saciar tu soledad, estás buscando a alguien que no es la voluntad de Dios y que te puede llevar por los caminos tenebrosos. ¿Me entienden, amados jóvenes? ¿Cuántos dicen amén? Un pastor puede decir, mi iglesia no se llena. Ay, Señor, ya. Entonces empieza a traer cosas raras a la iglesia, empieza a traer shows, entretenimientos y deja la santidad, deja el cuidado del altar. ¿Entienden, hermanos? Todos somos tentados a negociar con las cosas de este mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser firmes, valientes, esforzados. Recordemos que Él es el dueño, Él es nuestro Señor, nuestras vidas dependen de Él, debemos consultar a Él, debemos buscar su favor, debemos buscar su compañía. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a ver segunda de Crónicas 24:20. Amén. Miren, este pasaje también es fuerte.
Segunda de Crónicas 24:20. Dice así. Amén. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Zacarías, sobre otro profeta, hijo de sacerdote Joiada, y puesto de pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. ¿Se han dado cuenta? Son parecidos las advertencias que les iba dando a diferentes reyes y al pueblo de ese tiempo en el que el rey estaba gobernando. Y aquí les dice: por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Y en el original, dejar significa azap, es una palabra azab, lo pueden anotar, que significa aflojar, desamparar y dejar libre. Porque tú te quieres ir, bueno, te dejo ir. Así es el Señor, les repito. Él no va a estar peleando ahí por así, no, pero yo quiero que estés conmigo, no, pero yo me quiero ir. No, Él no va a estar contendiendo con el hombre para siempre, dice la palabra de Dios. Él dice: ¿te quieres ir? Está bien, hijo, ve. Así es nuestro Dios, amén. Y más nos conviene estar a su lado. ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros nos vamos de su presencia, las consecuencias vendrán tarde o temprano. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo espero que esta enseñanza haya sido de edificación para ti. Para mí ha sido de mucha bendición. Bendito Dios. ¿Quién vive, jóvenes? Amén. Santo es el Señor. Miren lo que dice Gálatas 5:7. Dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Ahí Pablo hablaba a la iglesia que estaba en Galacia y les decía: ustedes estaban bien a un principio, ¿qué les ha pasado? Entonces, por eso les digo, el que hoy estemos bien no significa que mañana vamos a estar bien. Tenemos que cada día buscar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ayer había una alabanza que decía: ayer ya pasó, hoy te necesito, hoy es lo que importa. No, ayer yo ya, hace años yo ya era siervo, yo predicaba, yo servía. No, aquí lo que importa no son las glorias pasadas, sino el presente. Amén. ¿Cómo estás hoy con el Señor? Porque Cristo ya viene pronto. Más vale que nos encuentre velando. Amén. Recordemos a Enoc, que caminó con Dios y el Señor se lo llevó. Amén. Caminar con el Señor es lo más importante. Amén. Vamos a orar. Cierren sus ojitos, amados jóvenes. Si quieren pasar al altar, orar, pedirle al Señor que nos ayude a permanecer, lo puedes hacer. Eres libre. Amén. Busca al Señor. Recuerda ese pasaje que decía: si ustedes estarían conmigo, yo estaré con vosotros. Mas si ustedes me dejan, yo también los dejaré. Los voy a dejar libres. No voy a pelear si tú no quieres estar conmigo. Eso te dice el Señor hoy. Señor, gracias, papito Dios, por este tiempo. Gracias por habernos hablado con amor, con tus cuerdas de amor, por haber tratado con nosotros, por haber habladonos, Señor, con tanto amor, con tanta paciencia. Hoy queremos aprender del ejemplo de Asa, que él no buscó de ti, no perseveró, Señor. Si bien aquellas obras que hizo fueron maravillosas a un principio, pero lo que más importa no solo es empezar la carrera, sino cómo la terminamos. Ayúdanos a terminar esta carrera en victoria. Todos los que estamos aquí somos atacados, Señor, somos tentados. No hay ni uno que no pasemos tentaciones, no hay ni uno que no sintamos el desánimo y a veces las ganas de tirar la toalla y dejar el camino de Dios. Pero aquí estamos, Señor, queremos esforzarnos, cobrar ánimo, Padre, para servirte con mayor fuerza. Tú nos has dado victoria, Señor, en ese campamento. Has hablado a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Nos has soplado aliento de vida cuando no teníamos ganas de nada, tal vez, Señor. No permitas que lo que hemos obtenido esos días se apague, Señor. Por favor, amado Dios, hermano, clama al Señor. Pídele ayuda para que no te apoyes en tu propia prudencia, para que no te apoyes en tu propio entendimiento, sino que busques al Señor, clames al Señor, porque solo en Él está la victoria, solo con Él tú vas a poder vencer.